Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 5 de diciembre. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Hoy miércoles 5 cumple años una querida amiga. Ella es vasco-venezolana, Idoia, la jefa del Café Artisan de Key Biscayne, donde mi mujer y yo almorzamos todos los días. Idoia, un abrazo y un beso para ti. Bueno, hoy voy a conversar con Julio Schilling, que es un brillantísimo escritor y politólogo cubano-americano. Vuelve esta noche al programa para mi beneplácito, Julio Schilling. Vamos a hablar de la actualidad, de todo un poco. Bueno, la noticia triste de estos días es la muerte, pero claro, vivió una vida plena, ¿no? Tenía ya 94 años, había enviudado. Sin la presencia de Bárbara, su mujer de toda la vida, era seguramente un hombre más solo. La muerte, digo, de George Bush papá, el presidente 41 de este gran país, que no solo fue Bush papá un grandísimo presidente, sino sobre todo fue un gran señor. Y así lo recuerda, emocionado, su hijo George, que fue presidente también, 2 mandatos, cosa que no consiguió el papá recientemente fallecido. George Bush, hijo, el presidente número 43, pronunció un sentido discurso como parte de las honras fúnebres a su padre. Palabras. Hace bien Bush, hijo, en evocar aquellas palabras luminosas de su padre, cuando juró como presidente allá por 1989, después de 2 mandatos gloriosos de Ronald Reagan, ¿no? Y en aquella campaña en la que el favorito era el demócrata Gary Hart, senador por Colorado, cuya campaña fue fugazmente interrumpida por unos amoríos extraconyugales con una rubia, Donna Rice, a la que conoció en un yate rumbo a Bimini, el Monkey Business. Los memoriosos me acompañarán. El Waterloo político de Gary Hart permitió que Bush papá ganara. Y fue un triunfo maravilloso para el mundo, para la libertad, para la democracia. Bush papá fue un presidente al mismo tiempo visionario y prudente. Fue prudente, por ejemplo, cuando echó a los iraquíes de Kuwait, pero se resistió a ir hasta Bagdad y comprendió que aquello, ir a derrocar a Saddam Hussein, suponía un alto riesgo, ¿no? Y fue valeroso y audaz cuando entró en Panamá a fines del 89 y sacó a patadas de la Nunciatura, donde se había refugiado como una rata al narcodictador Noriega, a cara de piña Noriega. Porque a veces, y esto lo sabía bien Bush papá, que había sido embajador en China, jefe de la CIA, a veces, señores, hay que usar la fuerza en defensa de la democracia, como se usó de un modo tan admirable en Panamá el año 89. George Bush, hijo, se emociona, rompe en llanto, algo infrecuente en él, al final de su discurso, celebrando la vida plena, admirable de su padre. Muy emocionante, muy conmovedor y al mismo tiempo una ceremonia admirable, porque en estos casos prevalece la civilidad entre los políticos de este país. Y estaban todos los expresidentes vivos, ¿no? Todos los expresidentes vivos. Y estaba Trump. Trump no es muy querido por la familia Bush, por supuesto, ¿no? Hizo una campaña bastante mezquina contra Jeb. Y tanto Bush papá, que acaba de morir, como George Bush hijo, no fueron a la toma de posesión y lo ven con cierta distancia crítica, ¿no? Bueno, los perros que son tanto mejores que nosotros porque no guardan rencores y porque no tienen agenda oculta, ¿no? Los perros solo quieren dar amor y recibir afecto. El perro Sully, que fue el último perro de compañía de Bush papá, estuvo allí presente al pie de los despojos de quien fue en vida su amo y amigo.
Todo muy emocionante. Y todo nos recuerda, y yo creo que es oportuno, la fugacidad de la condición humana, ¿no? La brevísima fugacidad de la condición humana, ¿no? La gloria, el poder, los oropeles, el protocolo, el esplendor y luego el ocaso, todo aquello es tan minúsculo, ¿no?, en el contexto largo de la ancestral historia humana. Somos polvo, ¿no? Somos un soplo efímero, algo pálido y ceniciento que habrá de ser olvidado. Con suerte nos recordarán un tiempo breve nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros perros, pero luego todo habrá de ser olvidado, convenientemente olvidado. Bueno, los restos de Bush papá, el presidente 41, fueron trasladados del Capitolio a la Catedral de Washington, que es un lugar tan imponente, ¿no? Aun si uno no es creyente, los grandes templos religiosos son museos de la civilización humana, ¿no? ¿Por qué no fue reelegido Bush papá? Bueno, es fácil ser entrenador después del partido, ¿no? Pero yo creo que le hizo muchísimo daño a su credibilidad una famosa promesa de campaña electoral: lean mis labios, no más impuestos, que luego desde el poder él tuvo que desmentir, él tuvo que contradecir y subió los impuestos. Una cosa es un político en campaña y otra un político en el poder. Y esto creo que le hizo un daño incalculable a la credibilidad, al capital político de Bush papá. Además se enfrentó a un adversario que era formidable, es decir, Clinton, el primer Clinton de la campaña de 1992, era un animal político virtualmente imbatible, ¿no? Un gran seductor. Y entonces fue muy difícil para Bush papá, después de 12 años largos de gobierno republicano, detener esa ola que supo levantar el primer Clinton. Bueno, cambiando de tema, el fiscal Mueller, Robert Mueller, que está investigando la posible trama o colusión rusa a favor de la campaña de Donald Trump hace un par de años, ha pedido que el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn no vaya a la cárcel. Sus faltas son muy menores y ahora está colaborando con la justicia, y debido a ello el fiscal Mueller pide que se exonere de cárcel a Flynn. Es muy impresionante ver cuántos muy cercanos colaboradores de Trump, no solo Flynn, pero Manafort y sobre todo su abogado todoterreno Cohen, todos están ahora en serios problemas judiciales, lo que tal vez preludie la suerte del presidente actual cuando desocupe el poder. Bueno, el secretario de Estado Pompeo critica fuertemente a la Federación Rusa del autócrata Putin por transgredir los tratados de armas nucleares. Estados Unidos dio el martes 60 días a Rusia para cumplir plenamente el tratado sobre armas nucleares firmado en 1987, en plena Guerra Fría. Washington amenazó con retirarse del acuerdo. Las acciones de Rusia socavan gravemente la seguridad nacional estadounidense y la de nuestros aliados y socios. No tiene ningún sentido que Estados Unidos continúe en un tratado que limita nuestra capacidad de acción ante violaciones cometidas por Rusia. Pompeo abordó las acciones de Rusia durante una reunión con sus pares de los países de la OTAN. Los socios declararon en 10 puntos su apoyo a Estados Unidos sobre las graves violaciones por Rusia del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF, firmado entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Bueno, en tono cáustico, el autócrata Putin responde severamente a Pompeo. Bueno, pero Rusia es un imperio, para mí sigue siendo un imperio. Putin no es un demócrata, es un zar que tiene una larga tradición de violencia, ¿no? Una larga tradición de violencia, de expansión de sus dominios, ¿no? Después de la Segunda Guerra, los soviéticos se tragaron a media Europa. Entonces, también es comprensible que la Europa democrática vea siempre con un antiguo recelo a los rusos, que son bravos, ¿no? López Obrador dice que tiene un buen diálogo con Trump. ¿Será verdad? ¿Será eso posible? El lunes el presidente Donald Trump nos envió una felicitación y tenemos comunicación permanente, y es buena la comunicación, son buenas las relaciones.
es muy probable que en estos días nos comuniquemos con el presidente Donald Trump para este asunto en especial, lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio. Vamos a ver cuánto dura esta luna de miel tan improbable. Yo no soy muy optimista, ¿eh? Dice López Obrador que todo va bien, claro, y lleva 4 días en el poder, ¿no? No soy muy optimista. Veo arduo que ambas carreras políticas puedan confluir, ¿no? Lo veo improbable. Bueno, en Moscú, a donde fue a pasar el sombrero, el dictador venezolano Maduro se reúne con Putin. Lo ve, claro, con reverente adoración, ¿no? Porque Maduro es un dictador estúpido y fracasado. En cambio, Putin es un dictador exitoso. No sé si querido por su pueblo, pero sí suficientemente temido, como quería Maquiavelo, ¿no? Temido. Los rusos le tienen pavor a las crisis de mal humor de Putin, porque siempre muere alguien envenenado cuando Putin se levanta con el pie izquierdo. Entonces, bueno, Putin dijo que él comprende que la situación venezolana es complicada, pero que se opone al uso de la fuerza para remover del poder a tan inepto tirano como Maduro. Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остается сложной. Поддерживаем ваши усилия на то, чтобы добиться взаимопонимания в обществе. И все ваши действия направлены на урегулирование отношений с оппозицией. Мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью сил. Luego, y esto es bastante patético, ¿no? Putin ve a Maduro lloriquear. Es decir, Maduro se queja ante Putin, como si Putin fuera su ama de llaves o su nodriza, ¿no? Y Maduro, una suerte de entenado, hijo adoptivo, díscolo. Y un tanto chusco. Entonces Maduro le dice, el imperio nos agrede, nos tratan mal, nos amenazan. Hay que ver ante quién se queja, ¿no? Hay que ver ante quién se queja. Es decir, los rusos tienen... Veamos primero el video de Maduro y luego lo comentamos. Hemos sido sometidos a todo tipo de agresiones, amenazas. Y eso ha significado un proceso de aprendizaje. Siempre nuestra región fue tratada de esa forma, de hace 100 años para acá. Y creo que hemos encontrado el punto para avanzar. Bueno, Maduro se queja ante Putin de que en los últimos 100 años Estados Unidos ha perpetrado horribles abusos contra la América que habla el español. Bueno, esa afirmación es bastante discutible, ¿no? Bastante discutible. Es verdad que los americanos entraron en el año 65 a Santo Domingo, no querían otra Cuba. Es verdad que el año 73 Kissinger propició el golpe militar de Pinochet contra Allende, no querían otra Cuba. Y Allende había pactado con Fidel Castro para convertir Chile en otra Cuba. Es verdad que tanto tiempo después del 89 salvaron a Panamá de una narcodictadura como la venezolana. O sea que cada tanto Estados Unidos ha intervenido en América en defensa de sus intereses, ¿no? Ahora hay que ver ante quién lloriquea Maduro. Lloriquea ante el dictador ruso, ¿no? Que recientemente se ha fagocitado Crimea, que últimamente se ha querido tragar Ucrania, que no solo manda envenenar a sus opositores políticos o encarcelarlos o aporrearlos en las mazmorras, pero se queja ante un país imperial como los rusos que en los últimos 100 años no es que ha propiciado por aquí y por allá un pequeño golpe militar, no. En los últimos 100 años los rusos se han expandido por casi toda Europa. O ignora Maduro que los checos y los rumanos y los búlgaros y los polacos y mitad de Berlín, todos ellos fueron oprimidos y pisoteados por los tanques rusos. Lo ignora.
Es decir, Maduro dice Estados Unidos nos abusa, nos amenaza y se va a quejar y a lloriquear ante los rusos, que han hecho lo que han querido con la mitad de Europa que sometieron a la bota militar. Es increíble, ¿no? Increíble. Bueno, la ignorancia de Maduro es insultante, ¿no? Entre tanto, en Caracas, Lilian Tintori le ruega a la expresidenta Bachelet, que ahora trabaja en Naciones Unidas, que vaya de visita a comprobar los abusos de la autocracia. Bueno, muy bien, Lilian Tintori es una valiente, ¿no? Tenemos que ir a la primera pausa publicitaria, más adelante viene una mente brillante, Julio Schilling, ¿no? Pero realmente ver a Maduro babosamente quejándose ante Putin de que Estados Unidos abusa de él o lo amenaza, es en verdad patético, ¿no? Y es un agravio a los que tenemos una cierta memoria histórica. O sea, díganles a los húngaros, a los checos, a los rumanos, a los polacos, díganles a ellos, a los berlineses, díganles a ellos que los rusos no los amenazaron, no los oprimieron, no los invadieron durante décadas, por el amor de Dios. Estados Unidos no ha hecho en América algo siquiera pálidamente semejante a lo que los rusos hicieron con Europa y continúan haciendo en su zona de influencia con Ucrania. Bienvenidos de vuelta. En pocos minutos voy a conversar con un gran intelectual, escritor, politólogo cubano. Regresa esta noche al programa Julio Schilling. Bueno, les advierto que los dos videos que vamos a ver a continuación parecen maliciados y ejecutados por un humorista ácido. En ambos, la protagonista es la señora Tibisay Lucena, jefa, madame, del burdel electoral venezolano. Ella es la que hace las trampas, la que hace el trasiego de votos fraguados por debajo de la mesa. Se hace la distraída, no lo es tanto. Hace este anuncio psicalíptico desde el meretricio que preside. Partidos políticos todos, o bien directamente o a través de representantes de las alianzas donde que pertenecen, han asistido a todas y cada una de las auditorías. Todas, no hay ni una sola auditoría donde no hayan estado todas las organizaciones con fines políticos que están participando en el proceso electoral de este 9 de diciembre. No ha habido mayores observaciones, todo ha transcurrido como siempre, con una gran tranquilidad, una gran normalidad. Bueno, es de comentar el pelo de la señora, ¿no? Porque me temo que algo esconde allí, algo oculta en ese pelo, ¿no? Ahora, quizá le han hecho un implante, quizá es un pelo que proviene de las axilas de otra persona. Parece vello axilar, ¿no? En cualquier caso, está claro que el tiempo hace estragos en la señora Tibisay, ¿no? Que ahora ya es una tortuga fatigada, diría yo, ¿no? Una tortuga resignada, fatigada, a su suerte aciaga, porque en realidad es bastante penoso ver que esta señora rinda pleitesía a una dictadura tan vil como la venezolana. Bueno, luego de este anuncio, la señora se permite hacer una otra revelación que es verdaderamente hilarante. Ella dice que la democracia venezolana se ha fortalecido en las últimas semanas. Primero, no hay democracia en Venezuela, por lo tanto no puede fortalecerse lo que no existe, ¿no? Pero ella se inventa una democracia, luego la solidifica, la robustece en su imaginación febril, y luego dice que los venezolanos ejercen de una manera cotidiana la democracia. Yo no sé de qué manera la ejercen. Yo veo que los venezolanos ejercen sí su libertad cotidianamente caminando, marchándose de ese país, huyendo de aquella dictadura oprobiosa. Esa es una manera de ejercer la libertad, ¿verdad? Abandonar tu país de origen. En Venezuela, nuestra democracia se ha fortalecido tanto que hacer elecciones y votar se ha convertido en un hecho cotidiano. Y esto es algo extraordinario, que en Venezuela
las elecciones, la expresión soberana de la voluntad popular y la expresión de nuestra soberanía sea un hecho cotidiano. Es un chiste esta señora, es un garabato, es un galimatías, porque en ningún país democrático las elecciones pueden ser un hecho cotidiano. En los países democráticos las elecciones se celebran periódicamente, ¿no? Cada 4 años, cada 5, cada 6, hay elecciones legislativas de medio término. No puede ser un hecho cotidiano, la gente no puede ir a votar todos los días, a no ser que en ese país la gente en realidad no vaya a votar, porque los que votan son los 20 o 22 mil espías cubanos del G2 que están sembrados en toda Venezuela. Ellos votan por los venezolanos. Ellos suplantan a los venezolanos en las computadoras que la señora Tibisay diseña, facilita para el fraude colosal que se festina allí, ¿verdad? Ahora, es curioso porque la señora habla ante un auditorio militar. Los militares no están muy acostumbrados a pensar, raramente dudan, muy infrecuentemente cuestionan, porque el militar está educado en obedecer órdenes, ¿no? Y no lo digo en un tono condescendiente, simplemente el militar no está educado en rebelarse intelectualmente, sino en acatar órdenes. La señora Tibisay le dice estas cosas que los militares probablemente mucho no entienden porque están en duermevela, en estado catatónico, durmiendo la siesta con los ojos abiertos, hasta que viene un espadón y empieza a gritarles. Y ahí todos dan un respingo, ¿no? ¿Qué grita el espadón? No queda claro. Es probable que él no lo sepa tampoco. Me temo que recita algo que alguien a gritos y aporreándolo le ha enseñado en los cuarteles, ¿no? Lo interesante es ver cómo reacciona la tropa y sobre todo es interesante comprobar que en Venezuela hay una dictadura militar. Hay algunos fantoches civiles, ¿no? Como Maduro u otros, peores, pero es una dictadura militar y estas imágenes me parece que lo confirman sobradamente. Y continuaremos con el despliegue lineal. Ordeno a los comandantes de componente máxima supervisión de todas las unidades militares a nivel nacional para garantizar el éxito de esta gran operación para el ejercicio de la soberanía patria. Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando, atención, ¡ir! ¡De frente! ¡Par! Salen todos corriendo, van a unos vehículos, yo creo que quieren irse a Cúcuta, ¿no? ¿Qué grita el militar? Que es un mamarracho, un adefesio con una boina y un traje de camuflaje, simulando ser un héroe, posando como un valiente. Seguro que es un cobarde, ve 2 drones y se mete debajo de uno de esos vehículos, como una alimaña. ¿A quién van a asustar con esos ejercicios militares? ¿De veras meten miedo? Por el amor de Dios, hacen el ridículo, ¿no? Yo estoy convencido de que ven un helicóptero, uno de los Estados Unidos. No digo ya de las Fuerzas Armadas, de las tropas de élite que fueron a liquidar a Bin Laden, no, un helicóptero perdido. Un helicóptero de la DEA que viene de fumigar cultivos de coca en Colombia. Ven uno y se meten todos a las alcantarillas. Salvo los que van a aplaudir, ¿no? Salvo los que van a aplaudir, porque la mitad de estos militares ya no comen 3 veces al día. Están con hambre. Y ojo que el mariscal Hambre es el que se va a tumbar a Maduro, dicen los que saben. Bueno, a propósito del mariscal Hambre. El mariscal Hambre anida en la casa de cada venezolano humilde que no se ha ido porque no se puede ir. Entonces en la televisión se ven cosas también esperpénticas como la siguiente. Se está discutiendo por qué generalmente hay apagones, interrupciones del servicio eléctrico, interrupciones odiosas del servicio de gas. Y alguien tiene la dichosa idea de decir que eso ocurre porque los venezolanos están cocinando todo el día, 3 veces al día. Y entonces como tienen tanta comida que cocinar y que ingerir, bueno, se colapsa el servicio de gas. Ok, llegan las bombonas, pero a medio llegar, pues, hoy tiene gas, pero a los 5 días se acaba, todo es pura pantalla. Ajá. Entonces. Bueno, eso depende de la cantidad de bombonas que usted tiene. Si usted tiene una y cocina 3 veces al día,
se le va a acabar en 10 días, se le va a acabar. Ya va, esa no existe. Entonces no como, pues. No. Tengo el gas, entonces no lo abro 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día lo voy a abrir? Estoy hablando que si tiene una bombonita de gas, si tiene una sola, se le va a acabar más rápido. Si tiene 2, le va a durar un poquito más. Y si tiene 3, y si tiene una de esas grandes, 18 kilos... Ahora, nosotros lo que estamos es trabajando para que el gas, ¿verdad?, sea semanalmente en 3 días a la semana que nosotros podamos abordar. Bueno, hay que tratar de entenderlo y será un esfuerzo para mí a este muchacho de la camiseta deportiva, ¿no? Porque él postula la siguiente idea peregrina. Si usted tiene la insolencia de querer cocinar y comer 3 veces al día, es una consecuencia lógica que usted se quede sin gas. Porque en Venezuela la gente no está supuesta de comer 3 veces al día. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Qué clase de complacencia burguesa es esa de querer comer 3 veces al día? Lógicamente se va a quedar usted sin gas, ¿no? Entonces, de alguna manera, él está de contrabando diciéndole al venezolano, no se le ocurra comer 3 veces al día. Si quiere que el gas le alcance, coma 1 vez al día, ¿no? Bueno, así terminan las revoluciones socialistas bolivarianas. ¿Los ricos pagan las consecuencias? Por supuesto que no. Los ricos tienen su plata afuera, se van afuera. Los que pasan hambre son los pobres, ¿no? Un venezolano rico que a mí me resulta admirable porque se ha quedado es Lorenzo Mendoza. Es uno de los empresarios más acaudalados, da trabajo a miles de personas, es muy querido por el pueblo venezolano, ¿no? Yo, digamos, si la divina providencia me dijera, pídeme un favor para Navidad, yo le diría que este señor Lorenzo Mendoza fuera el primer presidente de la Venezuela democrática después del chavismo. Porque este hombre es un buen gerente, es un buen administrador, sabe crear riqueza. Desgraciadamente, los más aptos están en la oposición en Venezuela y los más pillos, los más bribones y los más idiotas están en la dictadura. Bueno, desde acá un abrazo para Lorenzo Mendoza. Para terminar, porque viene Julio Schilling, Bertín Osborne, gran artista español, queridísimo, queridísimo en España y en América. Estuvo hace poco por acá, ¿lo recuerdan? Bueno, no pude ir a su concierto, quería ir, pero ese viernes tuve programa en vivo. Bertín le da una entrevista a un querido amigo mío, Federico Jiménez Los Santos, gran intelectual español, gran escritor español, que tiene un programa súper influyente en la radio. Y Bertín comenta con una pesadumbre y una vergüenza que yo comparto la innoble actuación del innombrable Zapatero a favor de la satrapía venezolana. A cualquier persona decente no tienes ni que pedirle que critique un régimen criminal, narcotraficante y vamos, una mancha de ladrones. Entonces el que no lo diga es que primero no tiene conciencia o segundo es que se está llevando el dinero también. Zapatero. Por ejemplo. Sí. Habría que saber. Bueno, es que es la única explicación. A mí me lo han confirmado, pero... A mí también me lo han confirmado. Los favores que presta diligentemente Zapatero a Maduro y Cabello no son desinteresados. Y en ello insiste y lo aplaudo Bertín Osborne, que además dice que a menudo los españoles que no viajan tanto ignoran lo bien que se vive en España y se quejan sin advertir que en realidad están viviendo en un paraíso. Hay que viajar un poco, hay que salir de España. Hay mucha gente de aquí, muchos de los que critican España y siempre estamos... ¿no? Esta gente es que no salen de aquí. Sí. Entonces tú sales, te das una vuelta por fuera y te das cuenta lo que es este país de maravilloso y con una gente fantástica. Entonces, y escuchas lo que opinan de nosotros desde fuera en países cercanos. No te voy a decir en Australia, no, en México, en Colombia, en Estados Unidos... ¿Sabes? Y entonces, cuando escuchas lo que piensan de personas que supuestamente nos representan, como el tema de Zapatero concretamente, te da vergüenza. Es que te da verdadera vergüenza. O sea, ¿cómo puedes justificar que ese tío ha sido presidente del gobierno de mi país? Grande, Bertín. Te mando un gran abrazo, con profunda admiración, y comparto tu vergüenza respecto a Zapatero. Publicidad, y luego voy a hablar con un gran escritor y politólogo cubano, Julio Schilling, no se lo pierdan. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche un intelectual, escritor, politólogo cubano que yo respeto muchísimo, Julio Schilling. Bienvenido, querido Julio, gracias por venir. Encantado de estar contigo. Es un honor compartir contigo esta noche. Bueno, a ver, ¿por dónde comienzo? ¿Quién fue un mejor presidente para ti, que llevas la vida entera viviendo en los Estados Unidos? ¿Bush papá o Bush hijo? Fíjate,
fueron presidencias diferentes. Muchas veces el Bush padre, pues por el anexo que tuvo con el gobierno de Ronald Reagan, pues lo consideran como el tercer término de Reagan. Sí. Pero Bush padre tenía más parecido a otro republicano, a Richard Nixon. Fíjate que en determinados proyectos, por ejemplo, el proyecto del acto de limpieza de aire, la enmienda, hace una enmienda en el año 90 consecuente con esa ley del año 70. O sea, venía más de la corriente de pensamiento más moderado. En cambio, Bush hijo probablemente tenía más una visión, era más ideológico. Sí, además Bush hijo estaba rodeado de Cheney y de Rumsfeld, que lo llevaron muy a la derecha, ¿no? Correcto. Cosa que su papá en su día le criticó. Pero entonces, si leo entre líneas tu respuesta, ¿crees que Bush papá fue mejor? A pesar de que no ganó la reelección. Bush papá estaba mucho más preparado. Sí. O sea, estaba mucho más preparado. Sí. Siguió la corriente exitosa que heredó de la revolución Reagan, porque podemos decir que fue una revolución con un impacto tan grande que hasta el gobierno de Bill Clinton tuvo que seguir la noción. Recordemos cuando Bill Clinton dijo, la era del gobierno grande ha terminado. O sea, que siguió lo que Ronald Reagan estableció. Y Clinton, siendo un demócrata, fue fiscalmente muy responsable. Muy responsable. Pero por supuesto. Cuidó los equilibrios presupuestales. ¿Quién es el mejor presidente que has visto tú en Estados Unidos desde que tienes uso de razón? Bueno, te diría Lincoln, pero bueno, ese no lo vi, pero sin lugar a dudas te diría que ese es más importante. Pero en la era moderna, Ronald Reagan. Ronald Reagan, porque no solo la política de contener el comunismo la cambió para la de revertir el comunismo. O sea, cambió la forma, la diferencia entre la doctrina Reagan y la doctrina de Truman, por ejemplo, que era de contención. Reagan tomó una posición mucho más agresiva. Pactó con países que producían petróleo para bajar el precio, para negarles recursos a la Unión Soviética. Sí, o sea que Reagan sería el mejor. Lo que hizo Bush, papá, el año 89 en Panamá, o sea, entrar, invadir Panamá, derrocar a un narcodictador que había sido aliado de los Estados Unidos y agente de la CIA, como Noriega, y que luego traiciona a los Estados Unidos y pacta con Pablo Escobar. ¿Eso que hizo Bush estuvo bien hecho? Estuvo más que bien hecho. ¿Por qué? Hace falta, porque es solidaridad con principios elementales. Mira, parte del problema, Jaime, que hemos heredado a consecuencia del comunismo soviético fue que lo que se ganó en la guerra se perdió en la paz. Y te quiero explicar ese punto. La noción de la democracia se ha desnaturalizado en gran medida y dictaduras se han aprovechado de la noción de votaciones, que es un engaño por lo que son votaciones competitivas. Eso es un fenómeno reciente de nuestro tiempo. Correcto, y gran parte, y en esto podemos decir, y en retrospectiva, pues todos somos genios, la caída del comunismo soviético debió de haber seguido por una política que seguía enfatizando la ideología. Sin embargo, todo se depositó en la economía. En otras palabras, la noción de que la economía tenía primacía. En otras palabras, si éramos capitalistas no podíamos ser dictaduras. Eso, los chinos lo demostraron que era una falacia, pero la inversión que más se hizo fue en preparar a individuos entrenados en el mercado, sin darse cuenta que muchos de los que iban a tomar el poder, mira Putin por ejemplo, pues simplemente aprendieron a utilizar el mercado, aprendieron las reglas del juego del sistema de libre empresa, pero para utilizarlo a su favor, algo que los fascistas siempre estuvieron conscientes. Ahora déjame volver a Panamá, por favor. Estábamos en Panamá, en la intervención de Bush en diciembre del año 89. Yo creo que fue un éxito, pleno. Desde entonces Panamá es una democracia, Panamá no tiene fuerzas militares, no ha habido golpes de Estado. ¿Has ido a Panamá? No, no he ido a Panamá. Yo sí. Y creo que muchos panameños agradecen a Bush papá por liberarlos de un narcodictador. Lo que hizo Bush papá en Panamá el año 89, ¿se podría hacer en Cuba, tu país de origen,
en estos años o en la Venezuela capturada por una narcodictadura, o son otros tiempos y ya es imposible? No, sí se puede hacer, y la razón por la cual mezclé esa explicación, esa anécdota, es porque se abandonó el concepto de que la democracia hay que defenderla, y hay que defenderla por cualquier método. Se renunció al uso de la fuerza cuando uno tiene un enemigo que está en el poder por la fuerza. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr llegar al poder con un régimen que se mantiene por la fuerza? El dictador Noriega, todos recordemos, con el machete dando en el podio, diciendo que él no había quien lo sacara. Bueno, ¿fue necesario mandar comandos de la Infantería de Marina? No. Una operación especializada que tuvo pocas pérdidas. En Granada vimos también una acción quirúrgica que resolvió el problema y evitó que se hiciera un triángulo con Nicaragua, con los sandinistas en aquel momento, que siguen ahora porque no se hizo lo necesario. Lo que se hizo en Panamá fue justo y necesario. ¿Y en qué momento, a tus ojos, querido Julio, Estados Unidos renunció al uso de la fuerza para defender los valores democráticos, al menos en América? ¿En qué momento renunció? Quiero decir, quizá la fallida intervención del presidente Bush hijo en Irak, donde usó la fuerza para derribar a una dictadura enemiga, sospechosa además de poseer armas de destrucción masiva que luego se comprobó que no había podido desarrollar o esconder. Quizá el mal resultado de aquel uso de la fuerza militar previno a los gobiernos posteriores en este país de usar la fuerza. No, Jaime, mira, lo que pasó fue que cuando cae el comunismo soviético, tiene una mutación a través del Foro de Sao Paulo en una nueva forma de llegar al poder, precisamente utilizando herramientas democráticas. Entonces eso desarmó, los demócratas no sabían cómo enfrentar eso, porque hicieron lo que Allende quería hacer. Entonces, lo vimos llegar al poder por la vía democrática y no por las armas. Correcto. O sea, usar la democracia y luego en el poder subvertir las reglas del juego y quedarse... Correcto, pero mantener una apariencia, tolerar una oposición marginal, tolerar determinados espacios de movimiento, con el fin de que de poder decir, mira, nosotros estamos aquí por los votos, nosotros fuimos elegidos por el pueblo. Y ahí es donde está la desnaturalización de la democracia. La democracia son límites, Jaime. La democracia son límites al poder. No es el poder que porque todo el mundo votó por determinada cosa y eso te da licencia, hacer lo que te da la gana. Pero vuelvo a mi pregunta. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que los Estados Unidos usaron la fuerza militar para defender los valores democráticos? Bueno, la idea se abandona cuando se cae el comunismo soviético. No, pero yo creo que la última vez que Estados Unidos dijo vamos a invadir un país para establecer ahí una democracia fue Irak. Bueno, en Irak la idea fue el pretexto, porque yo creo que fue un pretexto el tema de las armas químicas. Salió mal. La idea era, Jaime, penetrar el islamismo radical y establecer un país que podría ser un modelo. Irak tiene numerosas fronteras, parecía como la estrategia ideal. Pero el problema es que, de nuevo, lo que ganan en la guerra muchas veces los estadounidenses tienen el defecto de que lo pierden en la paz. Pues fue un triunfo pírrico. Y yo creo que los Estados Unidos, después de aquella experiencia, que me parece que la mayor parte de la población no recuerda como una victoria. Es decir, si tú haces una encuesta, no creo que la mayoría de los estadounidenses digan la invasión militar a Irak fue un éxito. Fue una gran victoria. No, se la recuerda como una operación fallida. Entonces, luego viene Obama, y Obama, por supuesto, nunca consideró usar la fuerza para liberar a los cubanos o a los venezolanos. O sea, me parece que ha quedado ahí como un trauma, ¿o me equivoco? No. Mira, podemos decir que el síndrome de Vietnam, después de tener determinados episodios exitosos, en Grenada, en efecto, tumbar el comunismo soviético, no el comunismo, pero sí el comunismo soviético, pues proyectó a los Estados Unidos en otra esfera. El ser atacado en su suelo, no podemos minimizar. Si el 10 de septiembre nos ponen una película de lo que ocurrió el 11 de septiembre, todo me hubieras dicho que exagerado. ¿Qué director tiene la cabeza para haber inventado ese cuento? Y sin embargo, así fue. Obama fue un buen presidente en términos de política exterior
en América de defender los valores de la libertad y la democracia en América? No, terrible. Terrible porque, y Cuba es un caso emblemático de eso. Sí. O sea, dio la casa, o sea, precisamente el acercamiento, porque el castrocomunismo siempre quería establecer relaciones con los Estados Unidos, particularmente cuando se cae el comunismo soviético, pero en sus términos. O sea, que se le entendiera, se le respetara como dictadura. O sea, que se abandonara todo tipo de consideraciones imprudentes, como querer que no arrastren mujeres por el piso, que las personas pues no se vayan a decir una cuestión que pudiera lastimar la imagen del gobierno, retar, contestar el gobierno. Entonces, el presidente Obama les dio todo sin exigir absolutamente nada. Tiró por la ventana para afuera todo concepto de derechos humanos. Sí, o sea que fue un mal presidente en términos de la promoción de los valores democráticos. Ahora, en todas partes del mundo, en Irán, el acercamiento que tuvo con Irán desestabilizó a favor del islamismo radical chiita. De manera que fue un agente fue muy blando, ¿no? Con nuestros enemigos, ¿no? Blando, y yo te diría que escoger muy bien, porque por ejemplo Egipto, que no es una democracia, sin embargo, el gobierno de Al-Sisi sí ha combatido el islamismo radical. Es un gobierno autoritario, pero supo, o sea, enfrentar el propio islamismo radical que los Estados Unidos pues quiere confrontar. Entonces, sin embargo, le dio la espalda a favor de la dictadura de los ayatolás. Tenemos que ir a la publicidad, querido Julio. Luego de la pausa te voy a preguntar esto, ¿no? Porque yo soy un discípulo de Churchill. Es decir, yo creo que a la democracia hay que defenderla usando la fuerza. Usando la fuerza. Y que a los enemigos de la libertad hay que denunciarlos y hay que combatirlos a menudo usando la fuerza. Entonces, si Putin, que es un dictador, se anexó Crimea, porque está en su barrio, en su zona de influencia, y nadie dijo nada. Bueno, algunas protestas diplomáticas. ¿Por qué el presidente Trump no podría decir, tú te has fagocitado Crimea? Mira, Cuba, que está aquí, a 80 o 100 millas, Cuba es mi problema, ¿ok? Es mi problema. Ustedes se metieron durante décadas y yo voy a ser el presidente de Estados Unidos que voy a liberar Cuba, punto. No se discute, ya está, ¿no? Y se hace en 3 días, por supuesto. Te voy a preguntar si eso sería posible después de la pausa. Regresamos con el gran Julio Schilling. Ya volvemos. Bueno, estamos comentando aquí con Julio Schilling cómo a veces Occidente, las democracias libres de Occidente, que son, bueno, el faro, la guía, el arquetipo moral del mundo, ¿no? Han tenido que recurrir a la fuerza para defender sus valores morales y para aplastar a sus enemigos. Hay un cierto tipo de enemigo, y tú lo sabes bien porque provienes de Cuba, que es impermeable a la razón, con el cual no se puede negociar, al cual es imposible convertir. Y entonces a ese tipo de enemigo, Julio, y estoy pensando en la familia Castro en Cuba, ya no está Fidel, pero queda su hermano Raúl, y ellos preservan el poder, y Díaz-Canel está subordinado a ellos. Totalmente. Yo pienso que a ese tipo de enemigo es absolutamente imposible de reformar desde un punto de vista moral o de convertir a la democracia, persuadirlos de que hagan unas elecciones libres y entreguen el poder. Es decir, solo será posible sacarlos del poder a las bravas, del mismo modo que ellos lo capturaron. Por supuesto, por supuesto. ¿El presidente Trump ha hecho en ese sentido los deberes o está en falta para ti? O sea, sin lugar a duda, comparándolo con la administración previa, pues de pronto se hablan de la necesidad de libertad. Cuando muere el tirano Fidel Castro lo llama tirano. O sea, se rompe el protocolo de la complicidad. Pero dicho eso, yo creo que hay que darle energía a el rescate de la democracia para no ser infiel a la verdad. Pretender de que regímenes de este corte se van a ir porque un día se despiertan y deciden tomar otro curso es una falsedad. Y también es una falsedad pretender de que un pueblo cautivo puede por sí mismo tomar una decisión. Jaime, eso en la historia, eso no ha sido el caso. Esta misma gran nación norteamericana, que hemos visto la civilidad, su producto en el velorio de Bush padre, hay que recordar que Francia financió el 90% de las armas que utilizó Washington, el 90%. Cuando Francia decide tomar un papel más activo, eso fue una gran celebración. La Segunda Guerra Mundial,
¿Qué hubiera sido si los Estados Unidos no da el aporte? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasó en Corea, para que vea la importancia de las señales, 6 meses antes de que Corea del Norte invade el sur, el ministro de Estado tiene una conferencia de prensa y cometió el error de decir que Corea del Sur no era su esfera de interés. A los 6 meses hubo la invasión, o sea, que las palabras sí tienen, y la política que se toma sí tiene un impacto. La democracia hay que defenderla, porque las dictaduras no andan solas. Eso es lo primero que hay que entender. El castrocomunismo es una unión, es una multinacional delincuente y dictatorial. Venezuela no es nada más que una colonia de Cuba comunista, igual que en Nicaragua. Claro. Ahora, digamos, si Trump te dijera, pero Julio, ¿yo qué tengo que hacer en Cuba? Los estados no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. ¿Cuál es mi interés geopolítico de entrar militarmente a Cuba, comprarme un problema? Toda la clase política latinoamericana me va a insultar, van a decir que soy un imperialista, un invasor, un intruso, un pistolero, un tiratiros, nadie me va a aplaudir, pero salvo los cubanos de a pie que están allá adentro. ¿Por qué me tengo que meter yo? ¿Por qué es mi problema? ¿Qué le responderías tú? Una gran nación y un gran líder no se debe preocupar, mucho menos por quienes tienen un historial de un país mucho desastroso. Ahora, el gran líder no busca ni aplausos, ni se preocupa por cumple con su deber. Silbidos. Pero primero hay que entender que dictaduras como la cubana, la venezolana, la rusa, la iraní, se mantienen con dinero. Cuesta dinero mantener un aparato, una maquinaria dictatorial de esa magnitud. Vas a los fondos, vas a cortarle los fondos. En el caso de Venezuela, ¿cómo es que tú vas a ser el principal comprador de petróleo venezolano? Es absurdo. Es absurdo. En el caso de Cuba, si quisieran aplicar, las herramientas legales están ahí, aplica la ley Helms-Burton a su magnitud, para entonces ver cómo precisamente cuando no tienen los recursos para promover el terrorismo de Estado que cuesta dinero, pues entonces estás evitando el tener que llegar a una operación militar. Pero además, sí, seguramente es verdad, pero además la operación militar en Cuba, si en Panamá duró lo que duró el año 89, si fuera el próximo año, 30 años después, 2019, en una semana acabas con la dictadura cubana. Mira, en 4 días acabas con ella. En 4. Y si miramos las razones por qué, en el caso específico que preguntaste de Cuba comunista, ¿por qué a los Estados Unidos sí le conviene liquidar? Primero, porque está involucrada en el narcotráfico. Segundo, porque si miramos desde el año 59 el enorme costo de los Estados Unidos en precisamente defender, cuando lo hacía militarmente al resto de América Latina, el daño que el castrocomunismo ha hecho y que sigue haciendo por medio de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, pues entonces, por medio de su alianza con Irán, el hecho de que estén usando la colonia venezolana no quiere decir que Cuba comunista no está maquinando ese trato con Irán, que tiene más de 1.500 empresas, pantallas en Cuba, a través de América Latina. Luego también, por supuesto, Putin tiene intereses en La Habana, ¿no? Ni qué decir, ¿no? Ni qué Putin decir. es producto de la KGB. Claro. O sea, en Rusia, al no descomunizarse, que eso fue uno de los grandes problemas que uno pues tiene que entender, de que se ganó la guerra, y por eso digo que se ganó la guerra y se perdió la paz. Al no descomunizar el comunismo en Rusia, ahí se cometieron crímenes de lesa humanidad. Putin es parte de ese aparato represivo y está en el poder, y no fue cualquier, fue un individuo especializado en la KGB, o sea que en la subversión entiende perfectamente. Les ha convenido poner la ideología y el léxico de lucha de clases a un lado, pero han inventado lo que podemos decir es como la dictadura perfecta. Ahora, un poco para ir terminando, Julio, ¿no? Es verdad que Trump es presidente de los Estados Unidos, fue elegido por los estadounidenses y él responde a los Estados Unidos. Eso es verdad. Pero también es verdad que tiene una responsabilidad moral con el mundo. El presidente de los Estados Unidos tiene una responsabilidad moral con el mundo, con la promoción de la libertad, la democracia, los derechos humanos, ¿verdad? Los grandes valores que dieron vida a esta nación. Entonces, él tiene una responsabilidad moral con la parte del mundo que le es más cercana, que es América. Y yo creo que él mejoraría el mundo
liberando a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Mejoraría el mundo. Lo puede hacer en un año. Puede hacer en un año. Alguna gente le va a decir horror, imperialista, pero entra y se va como entró y se fue de Panamá, no se quedaron. Entra y se va, entra y se va. Tenemos ejemplos de sobra. Se puede Lo mismo hacer. Granada, por supuesto que sí. ¿Pero lo va a hacer? Ojalá. Lo va a hacer si se convence del riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El fenómeno de López Obrador podría ser una bendición disfrazada. Ojalá, ojalá. Digo yo, si Trump tiene las agallas de irse a una guerra comercial con los chinos, ¿por qué no se va a una guerra moral con los cubanos? Correcto. La guerra moral con los cubanos la gana en 3 días. La guerra comercial con los chinos a lo mejor no la va a poder ganar nunca, ¿eh? Jaime, o sea, que escoja bien sus batallas. Han atacado a sus diplomáticos y sus familias. Los han dejado sordos a 20 y pico. Pero ¿cómo eso? Eso es un acto de guerra. Por supuesto. Eso es un acto de guerra. Entonces, sí. Sin lugar a dudas, yo creo que hemos mejorado, pero no podemos decir que se está tomando la política que por el bien de la democracia continental. Y mira, las cartas y los documentos sobran. Sí, la carta fundacional de la OEA, la carta de San José, sobran los documentos democráticos. Además, tú recordarás, Julio, que eres memorioso, ¿no? A mediados de los 90, Clinton era presidente, ¿no es cierto? Estamos hablando de hace 20 años, un poquito más de 20 años. Había un matón malvado, Milosevic, que estaba diezmando, masacrando a todas las etnias vecinas que no le caían en gracia. Un matón malvado, un genocida, como los Castro en Cuba, que son matones malvados también, ¿no? Ellos han masacrado a los opositores, digamos, ¿no? Estos masacraban, bueno, a los croatas, a los... Y Europa dijo, basta. Europa dijo basta, Clinton dijo basta, vamos a usar la fuerza. Y usaron la fuerza militar en Haití, contra un matón malvado en el centro de Europa. A Cedral, en Haití sacaron a Aristide. Sí, sí. O sea, cuando ya la ves que en efecto viola, o sea, el hecho de que hayas entrado por la vía democrática, ya la ves que tú violas los convenios y los compromisos y los límites de la democracia, ya eres válido para ser removido por la fuerza que tiene. Ese es el espíritu que hay que tener. Sí, señor, sí, señor. Bueno, yo seguiría toda la noche conversando contigo, eres un intelectual muy brillante, gracias por haber venido. Les recuerdo que Julio publica libros muy inteligentes con frecuencia, y este es el último, Democratización en Cuba. ¿Ah? Democratización en Cuba, un manual conciso, está a la venta, ¿no? Correcto. Está a la venta. Correcto. Gracias, Julio. Gracias a ti. Gran placer recibirte. Todo mío. Vuelve pronto y felices fiestas. Muchas gracias, a lo propio. Después de la pausa les voy a contar todo lo último del caso Petro en Colombia. Ya volvemos. Bueno, el senador colombiano Gustavo Petro es candidato presidencial, sigue dando toda suerte de explicaciones más o menos contradictorias y confusas sobre quién y por qué le dio el dinero en efectivo que recibió y siendo grabado al mismo tiempo, ¿no? Él dijo que se lo dio al arquitecto Simón Vélez, el arquitecto Vélez dijo que no se lo dio, Petro dijo que era un préstamo, primero dijo que era un préstamo, luego dijo que el señor Vélez tenía que definir si era un préstamo o una donación, todo muy confuso, sospechosamente confuso. Entre tanto, el presidente colombiano Duque pide cambios en la legislación para que los políticos nunca más reciban dinero en efectivo. El presidente Iván Duque propuso que en las campañas electorales se acabe el manejo de dinero en efectivo. Lo hizo durante la celebración de los 70 años de la Registraduría Nacional. Es importante que en las reformas garanticemos que se acabe el manejo del efectivo para financiar las campañas. Que los aportes se hagan todos a través de los giros bancarios y con facturación electrónica, para que así también podamos evitar que el efectivo sea una arma que a veces se adopta por debajo de la mesa para facilitar la predilección de un candidato con muy poca posibilidad de hacerle trazabilidad a los recursos. Que el efectivo sea un arma, no una arma, con todo cariño, señor presidente Duque, un arma, ¿no? Suena quijotesco lo que él propone. Bueno, opinan el senador Moco y la senadora López, ambos de izquierda. ¿Más opiniones de senadores colombianos? Explica la fecha del video. Y tiene para mí un gesto muy importante, que es pedirle perdón a la ciudadanía por haber manejado esos recursos con tan poco cuidado. Ya entrará la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral a determinar si él está diciendo la verdad,
Para nosotros, sus compañeros, quienes lo conocemos, sabemos que está diciendo la verdad, pero igual hay que esperar que la justicia tome algún camino. Existe la presunción de inocencia, pero Petro le debe muchas explicaciones a este país. Eso es un video que preocupa, que complica su situación política. Nosotros no podemos seguir politizando la justicia ni judicializando la política. Y creo que en eso Colombia Justa Libre mantiene una línea de respeto por la institucionalidad. Conclusión, la izquierda también roba. Conclusión, la izquierda que se jacta de ser tan puritana y tan honorable, llega al poder con un hambre. Hay que ver cómo roba la izquierda en América Latina. Regresamos después de la pausa. Bueno, este domingo Boca River en el Bernabéu. Habrá que verlo, ¿no? Boca a Madrid. Boca Juniors ya se encuentra en Madrid para disputar la final de la Copa Libertadores contra su archirrival River Plate. El equipo fue recibido por sus hinchas en medio de un ambiente festivo, que se espera continúe hasta el domingo, a diferencia de los incidentes violentos que provocaron la suspensión del partido el pasado 24 de noviembre y su posterior traslado a la capital española. Tenemos la posibilidad de venir las dos hinchadas, que va a ser una linda fiesta, y esperemos comportarnos para que todos se comporten para vivir una fiesta y que el partido sea algo lindo. Se va a jugar, creo, a las 2:30 de la tarde, hora de Miami, este domingo, creo. 8:30 de la noche, hora española. Despiden a River en Buenos Aires. Mientras tanto, en Buenos Aires, River Plate fue despedido por aficionados a las afueras del Estadio Monumental, antes de emprender su viaje a la capital española. Y bueno, River que se vaya con toda la fuerza y concentrado allá, que allá, bueno, River va a la batalla. Como siempre, Gallardo. Bueno, mañana les cuento más del River Boca este domingo. Muchas gracias por hoy. Buenas noches, abríguense y hasta mañana.